Hola a todos. Lo primero de todo, agradeceros que hayáis sacado este ratito para estar hoy juntos. Me presento, soy Gemma López, especialista en Dynamics 365 Human Resources y en soluciones enfocadas a la experiencia del empleado. Y bueno, un poco el objetivo de este webinar es aterrizar el concepto de inteligencia artificial en nuestro día a día, más concretamente en la experiencia del empleado, haciendo hincapié en que los departamentos de recursos humanos, desde mi punto de vista, no solo vamos a poder nutrirnos de la inteligencia artificial para optimizar nuestros propios procesos, sino que también tenemos un papel fundamental en la evangelización y ayuda de la adopción de la inteligencia artificial en el trabajo directo de los empleados, ya sea fomentando su uso o enseñándoles cómo lo hacemos nosotros en nuestro día a día y teniendo así un impacto directo en negocio. Y una vez más, como ya lleva haciéndose evidente en los últimos años, los departamentos de recursos humanos creo que tenemos un papel fundamental en el crecimiento del negocio. Eh, un poco hecha la presentación, vamos a ir avanzando y os quería presentar un pequeño índice de lo que me gustaría que nos centráramos en esta sesión. A continuación vemos este breve índice con los puntos que vamos a ir tocando. Y la inteligencia artificial en la experiencia de los empleados es un tema del que podríamos estar hablando horas, pero como el tiempo que tenemos es reducido, me he querido focalizar en los siguientes puntos que creo que son los que nos van a permitir empezar a hacer realidad el uso de la inteligencia artificial. Cuando me preparaba la sesión me imaginaba un planning del paso a paso que un departamento de recursos humanos debería plantearse para poder empezar a beneficiarse de la inteligencia artificial. El primer punto que quiero tocar con vosotros es una breve introducción de lo que es en concreto la inteligencia artificial o lo que yo entiendo de la inteligencia artificial, porque sí que siento que hay mucha información respecto a estas dos palabras, pero yo sí que en muchos momentos he echado de menos ejemplos concretos en los que yo sentirme identificada. Como segundo punto, hablaremos de la necesidad de tener digitalizados los datos con los que trabajamos en recursos humanos y nuestros procesos para poder llegar a beneficiarnos de este uso de la IA. Y en este punto nosotros identificamos como pieza clave de este paso a paso Dynamics 365 Human Resources. Veremos algunas novedades en las que ha estado invirtiendo Microsoft respecto al producto de Dynamics 365 Human Resources y en las cuales ya se incluye inteligencia artificial a través de Copilot. Y aquí es donde nos centraremos. Nos centraremos en Copilot, qué es Copilot y cómo nos va a ayudar dentro de Dynamics y dentro de otras herramientas en nuestro día a día. Y como punto final, sí que me gustaría también hacer un pequeño overview de cómo desde Prodware os podemos ayudar en este camino de manera transversal. No solo con un producto que sea la pieza clave de vuestro departamento de recursos humanos, sino con un programa completo de adopción de la IA que os ayude a utilizar la inteligencia artificial en Dynamics, pero que también os pueda ayudar a utilizar la inteligencia artificial en Microsoft 365 y en otras herramientas con las que ya trabajéis de una manera que sea segura respecto al dato. Por último, al finalizar tendremos unos minutos para responder a unas preguntas. Podéis ir poniéndolas en el chat y al final de la sesión las abordaremos. No os preocupéis porque si no nos diera tiempo a abordar todas, porque al final esto es un tema que se puede alargar, intentaremos abordar las máximas posibles en este ratito y si hubiera alguna pregunta que no nos dé tiempo, pues la responderemos después del webinar de manera individual a cada uno de vosotros. Entonces, una vez sentados los puntos principales de los que hablemos, de los que vamos a hablar, vamos a ir avanzando hacia lo que me gustaría poneros como introducción. Y la primera pregunta que yo creo que tenemos que responder y que seguramente todos ya lo sepamos, pero bueno, como punto base es, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, de manera descriptiva, es un software que imita el comportamiento y las capacidades humanas. Pero la inteligencia artificial no es algo nuevo de los últimos años. La inteligencia artificial como tal fue desarrollada en 1950 y se lleva trabajando en su desarrollo todos estos años. El principal problema en el que se enfrentaban en aquel momento y en todos estos años que han pasado desde 1950 era el problema del almacenamiento. Este problema es mucho más fácil de solucionar gracias a la nube, es decir, gracias a que los datos ya los podemos tener en la nube. Y con la solución de este gran problema, sí que ha habido un incremento exponencial en la tecnología de inteligencia artificial. Y de este crecimiento exponencial sí que nace lo que es nuevo y lo que es un cambio significativo, que es la IA generativa. Y esto sí que es una novedad, ya que es una forma de inteligencia artificial que nos permite solicitar lo que queremos en un lenguaje natural, es decir, con nuestras propias palabras.
Seguro que todos habéis jugado en algún momento con ChatGPT y sabéis que podemos pedirle información o resumen de lo que queramos en un lenguaje natural. Cuando hablo de lenguaje natural, es decir, en nuestro lenguaje normal. Y lo que vamos a ver es cómo, y lo que queremos ver hoy es cómo vamos a aplicar ese juego, que seguro que todos hemos tenido contacto en ChatGPT, ya sea para solicitarle algo respecto al trabajo o incluso en alguna reunión de amigos, cómo esa tecnología que todos hemos podido tener algún contacto la podemos aplicar en nuestra empresa y en nuestro día a día, mejorando la productividad y haciendo que nos ayude en tareas repetitivas o en tareas tediosas que a veces nos llevan mucho tiempo y que si en lugar de enfrentarnos a un folio en blanco, nos enfrentamos a un folio que ya ha sido completado por esta tecnología generativa, va a ser mucho más fácil. Pero para poder hablar de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que los datos son el oxígeno de la inteligencia artificial. Es decir, el primer punto de cualquier plan de acción, cuando yo como compañía me planteo el poder llegar a trabajar con inteligencia artificial, es la digitalización de los datos. Es decir, necesito tener mis datos digitalizados y centralizados para poder dar oxígeno a la inteligencia artificial. Las respuestas que nos da la inteligencia artificial a las acciones de nuestro día a día, por ejemplo, si yo le solicito a Copilot o a cualquier otro tipo de inteligencia artificial un plan de carrera de uno de mis empleados, tendré que tener un sistema del que se pueda nutrir esa inteligencia artificial. Y ese sistema que nosotros planteamos para poder sentar todos los datos de nuestra compañía es Dynamics 365 Human Resources. Y aquí es donde entra en juego esta aplicación como pieza estratégica de la revolución tecnológica de nuestros departamentos. Para poder llegar a la meta, que es que la inteligencia artificial haga parte del trabajo por nosotros, necesitamos tener una aplicación donde hayamos podido volcar todos los sistemas de nuestra compañía y que estos puedan ser utilizados por la inteligencia artificial. Yo cuando me imagino este proceso en mi mente es como si enseñáramos todo lo que sabemos de nuestra compañía a alguien y luego le pidiéramos que hiciera el trabajo por nosotros. Por ejemplo, podríamos decirles que nos indicara qué candidato es más adecuado para una posición. Es decir, la base para empezar a trabajar, el primer paso es tener una aplicación de recursos humanos donde poder centralizar los datos de nuestra compañía para que más adelante la inteligencia artificial los pueda utilizar para realizar tareas por nosotros. Y en este punto entiendo que surja la duda de por qué deberíamos elegir la plataforma de Dynamics 365 Human Resources frente a otras aplicaciones de mercado. Respecto a esto, yo creo que el principal valor de Dynamics 365 Human Resources en este momento frente a otros competidores es el completo ecosistema de Microsoft del que forma parte. Todos o la gran mayoría de nosotros trabajamos con alguna herramienta de Microsoft, ya sea Microsoft 365 con sus aplicaciones de escritorio como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, o trabajamos con Active Directory en cuanto a nuestra infraestructura y nuestros correos, o trabajamos con Teams. Todo esto es lo que nosotros definimos como ecosistema de Microsoft. Y Dynamics 365 Human Resources es una pieza más de este ecosistema. Algunos de los productos más importantes del ecosistema de Microsoft con los que podemos integrar esta pieza clave de nuestro puzzle, que como decimos es Dynamics 365 Human Resources, serán los siguientes. Voy a ir avanzando en la presentación. Y una de las principales piezas con las que podemos trabajar, que seguro que a todos ya os suena porque ya no es algo nuevo y ha tenido un gran impacto en los últimos años, es toda la plataforma de Power Platform. Y de manera muy reducida, dos puntos principales en los que nos puede ayudar la plataforma de Power Platform respecto a los procesos de negocio de recursos humanos es en la automatización de procesos y en la creación de aplicaciones a medida que puedan estar integradas con Dynamics y nos puedan ayudar en procesos concretos. En cuanto a la automatización de procesos, por poner un ejemplo, cuando yo cree un empleado dentro de Dynamics, podemos automatizar el envío de un correo electrónico a la gestoría en el que se envíen los datos claves que necesita la gestoría para configurar el contrato. Es decir, yo como personal de recursos humanos crearé mi empleado en Dynamics 365 Human Resources y añadiré todos sus datos, ya sean el número de seguridad social, el DNI, su fecha de nacimiento, el nombre, y configuraré un correo que será enviado automáticamente a la gestoría para que pueda crear el contrato de trabajo en la persona. Es decir, ya me evito el tener que
meter los datos de ese primer empleado en dos sistemas. Lo puedo meter en Dynamics y esto se automatiza y envía los correos electrónicos necesarios a todas las personas que necesitemos, indicando qué datos deben ser enviados a cada persona. Y en cuanto al segundo punto que hemos visto de Power Platform, que es interesante para recursos humanos, es la creación de aplicaciones a medida. Por ejemplo, podemos crear una aplicación de reserva de mesas en la oficina que esté conectada con Dynamics 365 Human Resources y que en lugar de que como recursos humanos tengamos que duplicar los datos del empleado en Dynamics y por otro lado en una aplicación, nosotros metamos los datos en un único sistema y estos nutran la aplicación de Power Platform para que desde recursos humanos sea transparente. Es decir, a mí no me importa cuántas aplicaciones lo lleve, yo lo llevo en Dynamics y ya he configurado para que esa aplicación se nutra con el nuevo empleado y se dé baja cuando yo dé de baja a ese empleado. Otra tecnología de Microsoft con la que vamos a poder trabajar va a ser con toda la tecnología de analítica avanzada y reporting de Microsoft. Específicamente, algo que estamos utilizando mucho en los proyectos de recursos humanos es los informes personalizados de Power BI. Power BI seguro que ya todos lo conocéis y sabéis que gracias a ello podemos tener informes personalizados. La ventaja que tenemos cuando trabajamos con Dynamics 365 Human Resources es que podremos utilizar como fuente de datos toda la información que tengamos en Dynamics 365 Human Resources para crear esos informes personalizados de Power BI. Por ejemplo, anualmente a las empresas nos piden informes del plan de igualdad. Nosotros lo que podremos hacer es crear un informe personalizado con todos los datos que nos piden en ese plan de igualdad como empresa anualmente. Tendremos que trabajar una única vez en ese informe y en ese prediseño, pero a partir de ese momento en que el informe ya está construido, cada vez que me lo pidan, yo simplemente voy a tener que exportar los datos, porque estos datos ya estarán sincronizados con la información de Dynamics y estarán actualizados. Es decir, una tarea tediosa que todos los años tengo que repetir, de esta manera la voy a hacer una única vez y a partir de ese momento, cada vez que me lo soliciten, solo tendré que darle un clic para exportar los datos actualizados que me están solicitando. Y adicionalmente, también nos va a permitir integrarnos con toda la seguridad e infraestructura de la plataforma de Microsoft, que todos conocemos como Azure. Cuando hablamos de inteligencia artificial, esta parte de seguridad es muy importante. Y el hecho de poder estar basados en la tecnología y seguridad de Microsoft cuando hablamos de datos de recursos humanos que son en la mayoría de los casos confidenciales es muy importante. Es decir, es importante que tengamos esta base de infraestructura y seguridad cubierta para poder avanzar hacia el punto meta que será la inteligencia artificial, que como ya hemos anunciado es el objetivo del planning que hoy vamos a llevar a cabo, el poder llegar a trabajar con inteligencia artificial en nuestro día a día. Y dentro de la inteligencia artificial de Microsoft y del portafolio completo que trae en cuanto a productos de inteligencia artificial, hoy nos vamos a centrar en Copilot. Seguro que esta palabra la habéis utilizado porque quizá pues tenéis algún compañero de finanzas que ya la está utilizando que ya la está utilizando en su día a día. Entonces, para los que no la hayamos utilizado todavía o sea la primera vez que la escuchamos, vamos a empezar por qué es Copilot. Vale. Copilot es una nueva categoría de informática que ayuda a los usuarios de un conjunto de tareas utilizando IA generativa. Es decir, es una solución que está integrada en las aplicaciones que nosotros utilizamos como usuarios, como por ejemplo pueden ser el navegador de Internet Bing, Word, Excel, Teams, y que siendo transversal a varios sistemas, ayuda a los usuarios en tareas rutinarias. Es decir, por ejemplo, estamos en Teams y le pedimos el resumen de una reunión. Y para pedírselo lo podremos hacer en un lenguaje no técnico, es decir, lo podremos hacer en nuestro lenguaje natural. Cuando finalice una reunión, si tenemos el Copilot de Team activado, podremos únicamente solicitarle, por favor, ¿me puedes hacer un resumen de la reunión que acabamos de tener? Copilot ya está en muchos de los sistemas de Microsoft y como parte de las novedades de Dynamics 365 Human Resources, vamos a poder disponer de Copilot de manera nativa en la propia aplicación. Por focalizar un poco más, cuando hablamos de Copilot para Dynamics 365 Human Resources, nos va a ayudar en dos tareas concretas, en la recomendación de candidatos y en las funciones de generación automática de descripciones de puestos. Es decir, cuando hablamos de la recomendación de candidatos, lo que nos va a permitir es crear un cálculo automático del porcentaje de adecuación de un candidato a un puesto mediante la evaluación de la alineación de las habilidades, experiencias
y atributos del candidato con los requisitos de un puesto de trabajo. Es decir, yo tendré descrito mi puesto de trabajo dentro de Dynamics y cuando el empleado se incorpore, podré analizar las aptitudes que tiene ese empleado y poder hacer un match entre ese puesto de trabajo y ese empleado. Esto lo que nos va a permitir es evaluar a los candidatos según criterios predefinidos y así reducir sesgos subjetivos. Y en cuanto a la segunda función que nos va a llevar Copilot dentro de recursos humanos es las funciones de generación automática de descripciones de trabajo. Muchos, cuando hemos hablado del primer punto de recomendación de candidatos, habéis dicho, nosotros no tenemos la descripción de puesto tan detallada como para que un sistema pueda llegar a analizarlo. Para esto está esta segunda función, es que a través de la función de generación automática de descripciones de puesto de trabajo, se nos permitirá crear rápidamente descripciones de puesto de trabajo completas y bien estructuradas sin necesidad de la entrada manual de datos. Justo ayer estaba en una sesión con un cliente que quizá me escucha y sabe que estoy hablando de él y nos decía que en su empresa todavía no existía esa descripción de puestos de trabajo tan detallada, porque en muchas empresas todavía no ha dado tiempo a ponernos a trabajar con esto porque estamos en tareas tan repetitivas que nos comen el día a día que se nos impide el poder empezar a trabajar en estas tareas de valor. Entonces, en muchas empresas lo que tenemos es el nombre del puesto de trabajo, pero no tenemos la definición como tal. Pues gracias a esta función, cuando reflejemos en el sistema un nombre de un puesto de trabajo, nos ayudará a crear una descripción completa del puesto de trabajo sobre la que podremos trabajar y adaptar a nuestras necesidades de una manera rápida. Es decir, ya no tendremos que trabajar sobre un puesto en blanco. Cuando yo en el sistema ponga consultor de Dynamics 365 Human Resources, Copilot tendrá la capacidad de nutrirse de la información que encuentre acerca de Dynamics 365 Human Resources y consultor y nos hará un prediseño de esa descripción de puesto de trabajo que nosotros podremos adaptar a nuestras necesidades y, como os digo, ya no trabajamos sobre el folio en blanco, ya trabajamos sobre un contenido de valor que yo podré adaptar quitando o poniendo las necesidades completas de mi empresa. Pero Copilot para recursos humanos no solo lo podremos utilizar a través de Dynamics 365 Human Resources, es decir, cuando hablamos de Copilot, la única manera cuando hablamos de la tecnología de Copilot, no hay una única manera para que desde recursos humanos nos podamos nutrir. Es decir, no solo a través de Dynamics 365 Human Resources nos nutriremos de Copilot, sino que también los podremos hacer a través de otras herramientas con las que trabajamos en nuestro día a día. A continuación, os he querido mostrar un ejemplo de la vida de un manager de recursos humanos y cómo herramientas que utilizamos en nuestro día a día, si les incorporamos esta tecnología de Copilot, nos van a ayudar a facilitarnos esas tareas. Me voy a centrar en 4 principalmente, que será en Copilot para Teams, Copilot para Word, Copilot para Outlook y Copilot para PowerPoint. Aquí en la diapositiva tenéis algunos ejemplos concretos de cómo una persona desde que inicia su día hasta que lo finaliza va a poder ir trabajando con Copilot de una manera natural, es decir, al principio seguro que nos cuesta el acordarnos que tenemos Copilot, pero llegará un momento que será como conducir, lo haremos solos. Y vamos a centrarnos en ejemplos concretos de estas 4 tecnologías. Por ejemplo, cuando hablamos de Copilot en Teams, yo he trabajado muchísimos años en el departamento de selección de Broadware y la mayoría de las entrevistas a partir de 2020 las hemos hecho online a través de Teams. Entonces, cuando yo incorpore Copilot en Teams y termine esta entrevista, lo que voy a poder hacer es pedir un resumen de la entrevista y le puedo ordenar a Copilot al finalizar esta entrevista, por favor, hazme un resumen de la entrevista con las habilidades y experiencias principales de este candidato. Esto antes, cada vez que salíamos de la entrevista teníamos que rápidamente ponernos a hacer el feedback de la entrevista para que no se nos olvidara y no perdiéramos ningún punto. Con esta tecnología nos evitamos esa necesidad de cuando terminamos la entrevista inmediatamente ponernos a escribir el feedback para que no se nos olvide, porque vamos a tener a Copilot que nos va a hacer ese resumen que antes nosotros a lo mejor tardábamos 20, 30 minutos en realizar y al hacernos ese resumen en cuestión de segundos, nosotros simplemente vamos a poder poner detalles, impresiones que hemos tenido y hacer que el feedback que luego mandaremos al resto de manager o al resto de compañeros o que meteremos en nuestra base de datos de candidatos se pueda crear de una manera muy rápida. Adicionalmente, otra de las funcionalidades del Copilot en Teams es el resumen de conversaciones.
Muchas veces tenemos conversaciones o equipos de trabajo en Teams en los que se tienen conversaciones muy largas y a lo mejor si nosotros pues hemos estado haciendo una entrevista durante una hora, nos hemos perdido una hora de esa conversación y tenemos que empezar a leérnoslo todo para entender de qué va la conversación y en qué punto se encuentra. Pues gracias a Copilot, en lugar de tenernos que leer toda esa conversación, podemos pedirle directamente que nos resuma el hilo de esa conversación, incluya los problemas clave de los que se está hablando y las sugerencias para la resolución de ellos que se han dado y quién los ha dado. Y de una manera muy esquemática que podremos visualizar rápidamente, podremos ver esa conversación sin necesidad de tener que leernos todo el hilo de la conversación. Estos son dos ejemplos muy concretos de Teams, hay muchísimos más, pero yo creo que sí que con estos podemos visualizar cómo nos puede ayudar Copilot en Teams. Ahora vamos a ver cómo nos puede ayudar Copilot en Word. Aquí sobre todo nos va a ayudar en la creación de contenido y en la posibilidad de resumir ese contenido. Pues, por ejemplo, el ejemplo que vemos de Omar que tenemos aquí delante es que Omar le pide a Copilot que cree un resumen del nuevo manual de cumplimiento de la organización para asegurarse de que tiene los puntos clave. Es decir, alguien de su equipo ha creado el manual de cumplimiento y él, para ver de una manera rápida si falta algo o hay algo que matizar, le pide a Copilot un resumen. Entonces, Copilot, con este archivo de Word que le ha dado Omar, le hará un resumen y de una manera rápida Omar podrá ver que están todos los puntos o si falta alguno. En caso de que falte alguno, le podrá solicitar: Copilot, por favor, ¿puedes incluir un código de vestimenta en el manual de cumplimiento de la organización? Y Copilot generará ese código de vestimenta que Omar podrá revisar y podrá modificar de una manera rápida. En cuanto a Word, las posibilidades son infinitas. Si tenemos, por ejemplo, también archivos de una reunión de un cliente que hayamos tenido, también nos puede ayudar a resumirla, hacer un esquema. Las posibilidades de creación en Word son infinitas, como os digo. También podemos ver ejemplos de Copilot en Outlook y ejemplos de Copilot en PowerPoint. Vamos a ir a la parte de Copilot en Outlook. Aunque cada vez menos porque tenemos herramientas como Team, Outlook a veces sigue habiendo un uso excesivo, en Outlook sigue habiendo un uso excesivo de los correos electrónicos. Y hay veces que como nos hayamos despistado y estamos haciendo otra tarea que nos requiera concentración y llevemos 3 horas sin mirar el Outlook porque estábamos en esa tarea, cuando nos vamos a Outlook tenemos 70 correos electrónicos sin leer y ponernos a revisar todos y ver lo importante de esos correos electrónicos muchas veces nos lleva horas. Pues gracias al Copilot en Outlook le podemos pedir que nos resuma los hilos de correo electrónico y que nos indique cuáles son los correos electrónicos más relevantes. Entonces, con este resumen nos permitirá ir al hilo concreto. Pues, por ejemplo, cuando hay un hilo muy largo de correos electrónicos en los que hay una respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, que muchas veces se está respondiendo pregunta, gracias a Copilot nos lo pondrá en un único correo con un esquema y podremos visualizarlo, lo que igual nos llevaba 30 minutos leer en tan solo 2. Y en cuanto al Copilot en PowerPoint, funciona de una manera parecida a la creación de contenido en Word, siempre sabiendo que en este caso lo que generaremos son diapositivas. Entonces, yo a Copilot en PowerPoint le puedo solicitar que añada una diapositiva sobre posibles iniciativas en recursos humanos. Y nos va a crear ya esa diapositiva con el diseño, con un diseño bonito y agradable que nosotros, una vez más, ya no tendremos que trabajar en un folio en blanco, sino que podremos adaptar directamente. Esto son algunos ejemplos concretos de cómo desde recursos humanos lo podemos utilizar. Pero aquí es donde os indicaba que no solo lo vamos a poder utilizar como recursos humanos, sino que estas tareas, tanto en Teams como en Word, como en Outlook, como en PowerPoint, tanto de creación de contenido como resumen de contenido, también las podemos evangelizar para que sean utilizadas por nuestro personal, por nuestros empleados. Pues en su caso, en lugar de una entrevista de recursos humanos, una entrevista de selección, a lo mejor se trata de una toma de requerimientos con un cliente. Pues podrán utilizar Teams cuando esa toma de requerimientos se haya hecho a través de Teams, que es como se hace la mayoría de las reuniones hoy en día, para hacer un resumen rápido y a la hora de crear un acta de la reunión poder hacerlo en tan solo 5 minutos en lugar de como antes que nos llevaba horas el poder plasmar toda esa información que habíamos visto en una reunión en un documento. Si avanzamos un poquito más, veremos que, como os decía, Dynamics 365 Human Resources nos traía novedades en cuanto a incorporar esta parte de Copilot dentro del propio programa,
pero adicionalmente, aunque no tengan o no estén tan relacionadas con la inteligencia artificial, sí quería hablaros de 3 novedades principales que nos va a traer esta solución y que sí que han sido un punto de inflexión en las novedades que nos traían hasta ahora. La primera es la integración de la gestión de bajas y ausencias con Teams. El módulo de Dynamics 365 Human Resources nos trae un área específica para poder gestionar las bajas de ausencias. Entendiendo por bajas de ausencias, pues todo lo que son solicitud de vacaciones, registro de enfermedades, registro de mudanza, es decir, de todos los tipos de permisos que podemos solicitar como empleados. Hasta ahora, esto se podía hacer directamente a través del portal del empleado de Dynamics, pero lo que nos trae como novedad este año la aplicación es que se puede hacer también a través de Teams. Es decir, si yo como empleado quiero solicitar vacaciones, ya no voy a tener que ir al portal del empleado de Dynamics para realizarlo, sino que directamente dentro de mi Teams podré irme a mi módulo de bajas y ausencias y podré solicitar vacaciones, así como podré visualizar cuántas vacaciones me quedan este año, las solicitudes de vacaciones que he pedido, pues si ya me las ha aprobado mi manager, si me las ha cancelado, si están en revisión. Y como manager también podré aprobarlas dentro del propio Teams. Es decir, al final vamos hacia un trabajo integrado, de manera que estemos siempre en el mismo entorno y nos permita hacer funciones del día a día de los empleados de una manera más rápida. Además de la integración con Teams, también nos trae la integración nativa con Active Directory o con Microsoft Entra ID. Esta es una de las integraciones que más hemos realizado en el último año. Hasta que ha llegado esta novedad, esta integración, la teníamos que construir, es decir, implicaba desarrollo. Es verdad que es un desarrollo muy sencillo porque trabajamos sobre la misma tecnología de Microsoft, pero sí que implicaba ese desarrollo. Ahora, gracias a esta integración que vendrá nativa con la propia aplicación de Dynamics 365 Human Resources, lo que nos va a permitir es que cuando cree un empleado en Dynamics, automáticamente se pueda crear también en Active Directory. Por llevarlo un poco a nuestro lenguaje natural, Active Directory para las personas de recursos humanos es el correo electrónico que asociamos a cada uno de los empleados que creamos, que incorporamos dentro de la compañía, así como también nos afecta en su firma, su puesto de trabajo, su oficina, el organigrama que vemos en Teams. Es decir, a partir de ahora, lo que hacíamos anteriormente era, desde recursos humanos, creábamos el empleado en Dynamics, le metíamos su información de oficina, cargo, departamento y a quién reportaba, y por su parte el equipo de sistemas creaba esa persona en Active Directory, le asociaba el puesto que le habíamos dicho por correo electrónico o por llamada que tiene esa persona, el departamento, la oficina y todos esos datos que teníamos que meter de manera duplicada. Gracias a esta integración, solo los vamos a tener que meter una vez. Yo, como persona de recursos humanos, meteré todos sus datos y automáticamente se crearán en Azure Active Directory, así como durante el ciclo de vida del empleado, cuando cambie de puesto, una vez que lo cambie en Dynamics, automáticamente también podrá ser reflejado ese cambio en Azure Active Directory. Es decir, esta novedad lo que nos va a permitir es reducir las entradas duplicadas, disminuir los errores en entrada de datos, ayudar a mantener los datos en un solo lugar y reducir el riesgo de errores y duplicación del trabajo, porque a veces en ese transcurso de como recursos humanos meto la información en mi sistema y luego te la envío al departamento de sistemas, pues podía haber errores porque errores humanos que podían pasar. Ahora, al estar automatizado, reducimos estos errores al máximo. Y esta última novedad, que está muy relacionada también con la parte de Copilot que hemos visto anteriormente, el sistema de Dynamics 365 Human Resources va a traer una aplicación específica para el reclutamiento de las organizaciones centradas en servicios. Y esta aplicación la va a tener aprovechando al máximo lo que ya teníamos de Dynamics 365 Human Resources respecto a la administración de la contratación, que si algunos pues ya habéis estado en otros webinars o incluso habéis tenido alguna reunión conmigo, ya tenía una parte a nivel de histórico de administración de la contratación. Entonces va a aprovechar esa parte y va a añadir tecnología de Power Platform para que no solo hablemos de una administración de la contratación a nivel histórico o base de datos, sino que hablemos de una administración de la contratación que permite interacción con el candidato y que sí que me permita hacer todo el ciclo de la selección desde una misma herramienta. Esta es una de las funcionalidades que
que yo creo que son más importantes respecto a este año 2024. Voy a avanzar un poquito más y voy a ir a un mapa global de Dynamics 365 Human Resources. Sí que es verdad que he querido reducir esto al máximo, pero sí que no quería dejar de haceros una visión global de cuando hablamos de Dynamics 365 Human Resources, de qué módulos o de qué procesos de negocio de recursos humanos estamos hablando. Por una parte, lo primero que nos va a permitir Dynamics 365 Human Resources es administrar toda mi contratación, como os decía, desde una manera histórica o de base de datos, pero adicionalmente a través de esta aplicación que tendremos en los próximos meses, también permitiendo la interacción con candidatos, que eso es algo que sí que hemos pedido mucho como clientes a Microsoft. Adicionalmente, nos va a permitir plasmar toda esa información de la que luego se va a nutrir la inteligencia artificial de nuestra empresa, es decir, los cimientos de nuestra empresa, tanto los puestos, los trabajos, los departamentos, las entidades jurídicas, así como la información propia de nuestra personal. Y una vez tengamos esos cimientos de nuestra compañía, nos va a permitir gestionar todos los hitos importantes del empleado con recursos humanos a lo largo de su ciclo de vida. Es decir, la administración de sus beneficios sociales, la administración de su compensación, toda la parte de aprendizaje en cuanto a cuántos cursos ha hecho, qué catálogo de cursos tiene, cuestionarios acerca del aprendizaje de esos cursos, satisfacción del empleado, así como también nos va a permitir gestionar todo el desarrollo del empleado y la parte de bajas ausencias, que es la que hemos dicho que va a estar integrada con Teams. Todo esto que haremos como personal de recursos humanos en Dynamics 365 podrá ser explotado por los empleados a través de un portal de empleado que ya viene integrado dentro de la propia plataforma. Este portal del empleado, yo siempre digo que es como una ventana que tiene el empleado a ver toda la información que como recursos humanos trabajamos con él. Tanto el empleado, que verá su información propia, como el manager, que podrá ver la información de su equipo a cargo. En este punto es importante determinar que todo lo que vea el empleado estará securizado, es decir, el empleado verá la información que nosotros queremos que vea. Toda la información, todo el usuario entra al sistema a través de un rol de seguridad. Entonces, nosotros podremos configurar ese rol de seguridad y mostrar a cada empleado la información que necesitemos. Igual que si trabajamos en un departamento de recursos humanos grande y quizá pues solo una persona del departamento tiene que tener acceso a los salarios de las personas, podemos configurarlo de tal manera que solo esa persona tenga acceso al salario de las personas, pero el resto del personal de recursos humanos pueda tener acceso pues quizá al desarrollo de empleados o a la administración de la contratación para crear departamentos sin ver esa información de la compensación. Y todos estos módulos de recursos humanos, que como veis al final es el ciclo de vida del empleado, desde que entra la persona en la compañía hasta que se incorpora y todos los hitos que vamos haciendo con el empleado anualmente, mensualmente o diariamente, están soportados sobre una parte de Power BI. Es decir, el sistema trae una serie de informes de Power BI predeterminados que no hay que hacer ningún esfuerzo para ponerlos en marcha y que se van nutriendo con la propia información que vamos introduciendo en el sistema. Es decir, por ejemplo, tiene los informes más genéricos que como departamentos de recursos humanos necesitemos, como puede ser un informe de rotación, el ratio de personal femenino o masculino que tenemos dentro de la compañía, el ratio de edad media dentro de la compañía, la distribución salarial de nuestra compañía respecto a departamentos, respecto a funciones o incluso respecto a género, que son datos que nos pueden solicitar de cara a auditorías. Toda esa parte de KPIs ya la trae integrada, es decir, no tengo que hacer ningún esfuerzo adicional, sino que cuando yo en mi día a día vaya creando y vaya dando de baja y dando de alta empleados dentro del sistema y vaya poniendo sus objetivos y sus competencias, estos informes que vienen de manera predeterminada se irán nutriendo y cuando yo los vaya a ver estarán actualizados con la información que he ido metiendo. Y como os decía, esta pieza que nosotros consideramos la pieza fundamental del puzzle para empezar a construir siguientes bloques, es decir, estos serían los cimientos, que es la digitalización de todos los datos de recursos humanos, pueden ser complementados con diferentes piezas del puzzle de Microsoft, como puede ser toda la parte de Power Platform, todo lo que es Microsoft 365 que viene integrado de manera nativa con Dynamics 365 Human Resources, ya sea a través de la integración nativa de Active Directory que acabamos de hablar
o a través de la integración nativa con Excel, es decir, todos los reportes que yo meto dentro del sistema pueden ser exportados y trabajados en Excel de manera sincronizada, como también con toda la parte de informes de Power BI. Es decir, como hemos visto al principio de la sesión, puedo utilizar como fuente de datos toda la información que tenga de Dynamics 365 Human Resources para crear informes personalizados. Y, por supuesto, con la tecnología de Copilot. Tanto la tecnología que ya va a venir integrada nativamente y que podremos empezar a utilizar desde el minuto 1 que empecemos a trabajar con Human Resources, como tecnología de Copilot que queramos desarrollar específicamente para nuestra empresa y de manera personalizada. Un poco como resumen y habiendo sentado las bases de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es Dynamics 365 Human Resources y de cómo se integra dentro del ecosistema global de Microsoft, de lo que es Copilot y de cómo podemos ya empezar a trabajar con Copilot, ya sea a través de Dynamics 365 Human Resources o a través de los productos de Microsoft 365 que ya estemos trabajando. Cuando hablamos de productos de Microsoft 365, hablamos de Teams, hablamos de Outlook, hablamos de Word, hablamos de PowerPoint, es decir, hablamos de todas esas aplicaciones de escritorio de Microsoft 365 que ya tenemos dentro del sistema. Y una vez pues, sentadas estas bases, sí que como último paso me gustaría hacer un pequeño repaso de cómo desde Prodware acompañamos la experiencia del empleado de principio a fin. Como os decía, en caso de, habrá personas que nos estéis escuchando que estéis en el paso 1 de este plan de adopción de inteligencia artificial y lo primero que tengamos que hacer es digitalizar los datos. Habrá compañías que nos digáis, yo ya tengo digitalizados los datos en X aplicación de recursos humanos y podremos integrarnos con esa aplicación para que empecéis a utilizar inteligencia artificial basada en esa aplicación. Y una vez que ya sabemos que tenemos la aplicación, bien sea Dynamics 365 Human Resources o sea otra, desde Prodware os podemos ayudar a integrarnos con otros sistemas terceros. En el caso de que estemos hablando con Dynamics 365 Human Resources, por poner ejemplos concretos de clientes, pues la última implantación que hemos entrado en producción hace poquito fue un proyecto de implantación de Dynamics 365 Human Resources en una compañía muy grande y que era necesaria la integración con sistemas terceros porque como compañía grande trabajaba con varios sistemas. Pues el planteamiento global de esta integración fue Dynamics 365 Human Resources como pieza clave, su sistema de nóminas con el cual nos integramos, su sistema de retribución flexible, que puede ser Cobee, Flex o cualquier otro de mercado con el que también nos integramos, y integración con Active Directory, que como os decía antes de que fuera nativa la teníamos que construir. Lo que ha permitido esto al personal de recursos humanos es que antes, cada vez que se incorporaba una persona, tenían que crear al empleado en estos 4 productos, es decir, en la aplicación de recursos humanos que tenían anteriormente, en la aplicación del sistema de nóminas, en la aplicación de retribución flexible y en el propio Azure Active Directory de la compañía. Al haber hecho una implantación de integraciones con sistemas terceros, lo que hemos hecho es que desde recursos humanos tengamos un único punto de entrada que nutre todos los sistemas terceros. En esta parte os podemos también ayudar tanto a definirlo como a construirlo desde Prodware. Y una de las partes que son más concretas respecto a la inteligencia artificial es en los programas de adopción y securización de los datos de inteligencia artificial y en poder ayudaros a esas ideas que tenéis en la cabeza respecto a procesos, convertirlas en aplicaciones. Es decir, muchas veces, bueno, la última vez un cliente nos contaba una evaluación del desempeño con gamificación que había creado y que había puesto en un papel y al final el papel lo aguanta todo, pero le resultaba muy difícil esas ideas que tenían mucho valor, el plasmarlas en algo que realmente pudiera ser útil. Gracias a la consultoría funcional para el diseño de procesos de aplicaciones, lo que nosotros hacemos es coger esas ideas que tenéis y ayudaros a plasmarlas en procesos que puedan ser replicados en una aplicación. Y la tecnología que va a soportar este diseño que nosotros haremos de procesos va a ser Power Platform. Y como último, lo que me gustaría que hayáis sacado de este webinar antes de pasar a las preguntas es que hayáis sentido un poco más real la inteligencia artificial en lo que podría ser vuestro día a día. Y por supuesto, que si queréis empezar este camino hacia ser una empresa que trabaja activamente con inteligencia artificial y que se nutre de todos sus beneficios,
que podáis contar con nuestra ayuda para ayudaros en ese camino paso a paso y con cada puesta del puzzle. Como os decía, habrá compañías que estéis en el paso 1 y habrá compañías que estéis en el paso 3, por lo que el siguiente paso, si creéis que estáis en el momento de empezar este camino, sería poder aterrizar toda la información que hemos visto en este webinar, que ha sido mucha y que ha sido muy genérica, en vuestros casos concretos, por lo que queda a vuestra disposición para responder cualquier duda y para poder tener una reunión con vosotros y aterrizar un poquito más esto que hayáis podido, que espero que podáis haber sentido más cercano en vuestro día a día. Con esto vamos a pasar a las preguntas. Dame un segundito que voy a abrir por aquí vuestro chat de preguntas para poder empezar a responderlas, que nos quedan unos minutos para poder hacerlo. Vale, ya lo tengo por aquí. Vale. Sara nos pregunta ¿en qué aspectos específicos puede Copilot impactar en las métricas clave del Departamento de Recursos Humanos? Vale, es decir, cuando hablamos de métricas, puede impactar en muchas, por supuesto, en función de la información que metamos nos podrá dar más o menos métricas, pero por poner datos concretos en línea con lo que hemos estado hablando, algunas de las métricas de las que podría impactar serían el coste por contratación. Es decir, al final, al mejorar el proceso de contratación y reducir los tiempos de incorporación, Copilot puede disminuir los costes de contratación. Es decir, si yo en lugar de tener que leerme 100 currículums, Copilot ya me hace esa preselección de los currículums que más se adaptan a mi puesto de trabajo, esa reducción del tiempo al final tiene un impacto directo en el coste de la contratación para la compañía. Y por otro lado, Copilot también nos va a poder ayudar a reducir la tasa de rotación de los empleados. Al final, cuando nosotros implantemos Copilot en Microsoft 365, lo que vamos a hacer es liberar a los empleados de tareas monótonas y a veces estresantes, porque al final hacer un resumen de una reunión es necesario, pero también al final es un trabajo bastante tedioso. Si nosotros tenemos Copilot en Teams, lo que va a permitir es que este resumen que antes el empleado invertía 1 hora en poder realizarlo o media hora en función de lo larga o corta que hubiera sido la reunión, lo va a poder hacer de una manera muy sencilla. Entonces, Copilot puede aumentar la satisfacción laboral y reducir esas horas de trabajo que pueden invertirse en otra cosa. Entonces, por poner dos métricas de ejemplo, yo hablaría de la reducción del coste por contratación y de la reducción de la rotación de empleados gracias a que mejorará su satisfacción laboral y además mejorará su productividad, porque podrán dedicar su tiempo a otras cosas que no puede hacer Copilot y que sí que seguimos necesitando a los empleados para que las realice. Voy a responder a una pregunta más por tiempo. Dame un segundito. Vale. Julián nos dice que él quiere empezar a utilizar Copilot para Microsoft 365 y que por dónde debería empezar. Bueno, lo primero es que si ya dispones de Microsoft 365 y de todas las aplicaciones de escritorio, como son Outlook, Word, PowerPoint, etcétera, este sería el primer paso, el disponer de Microsoft 365. El siguiente paso, y esto sí que es muy importante cuando nos lanzamos a la piscina con Copilot, es hacer un buen plan de adopción y una buena revisión de la seguridad de los datos que tenemos en Microsoft 365. Porque hay veces que en Microsoft 365 tenemos datos en OneDrive, que a lo mejor tienen acceso a personas que no lo sabemos. Entonces, lo primero sería realizar un plan de adopción y revisión de la seguridad de los datos que tienes en Microsoft 365. Y una vez que hayamos hecho este plan de adopción y hayamos visto que todos los datos están bien securizados, el siguiente paso sería instalar Copilot. En esta parte de adopción, desde Product nosotros hemos hecho programas específicos que ayudan en estos dos objetivos, tanto la adopción de Copilot, o de inteligencia artificial dentro de la compañía paso a paso, es decir, a nivel de transformación digital, como el asegurarnos que los datos están bien segurizados. Porque al final es verdad que con todos los beneficios que tiene la inteligencia artificial, también es una tecnología que va a exponer rápidamente los fallos que tengamos en cuanto a la seguridad del dato, porque va a permitir que un empleado haga una pregunta y se va a ir a buscar en toda la información de datos que ese empleado tenga acceso para darle la respuesta. Entonces, si el empleado tiene acceso a salarios que no debería tener, dentro de esa respuesta que le dé que Copilot le dé a ese empleado, puede estar información que no debería conocer. Entonces,
Lo primero, mi recomendación es contactar con una compañía, en este caso, como os digo, Product tiene esos planes de adopción, para que os ayude a generar ese paso a paso de adopción de la inteligencia artificial y a revisar toda vuestra seguridad. Y bueno, esto es un poco todo lo que os quería contar. Sí que se han quedado varias preguntas sin responder. Disculparme, pero no os preocupéis porque nos pondremos en contacto con vosotros de manera individual para poder responderlas. Y si ha habido algún punto que no ha quedado claro, alguna duda que no haya sido resuelta, quedo a vuestra disposición para poder resolverla y poder hablarlo más en detalle, que al final cuando hablamos una hora y hablamos un monólogo puede ser que algo se nos haya escapado o que algo no haya quedado claro. Entonces, cualquier cosa que no haya quedado del todo clara queda a vuestra disposición para poder tener una reunión, para poder responderos a las preguntas por correo electrónico. Y nada, muchas gracias por este ratito con vosotros.